Muy buenas a todos. Vamos a hablar en este vídeo de la Orbea Alma 2025 con el novedoso X-Fader, que es esta cosita que nos aparece aquí. Y os voy a contar una serie de datos y al final vamos a entrevistar a nuestro David Mozos, que es influencer y corredor nuestro de Buobike, donde nos va a contar su experiencia después de un par de temporadas con la otra Alma corriendo y a ver qué le ha parecido esto. Para empezar, nos encontramos con una bicicleta que ha cambiado a nivel estructura bastante y sobre todo con el novedoso X-Fader. El X-Fader es esta zona donde en vez de ir el tubo vertical hasta abajo del todo, hace un quiebro y se une con el tubo diagonal en este punto. ¿Qué es lo que consigue? Pues está consiguiendo, Orbea, y además de una manera palpable, una absorción mayor a pequeños impactos, sobre todo cuando vamos sentados y a alta velocidad. Y tampoco tan a alta velocidad. La bicicleta resulta bastante más cómoda para los que lo hemos probado, aunque luego ya nos contará con un poquito más de detalle David Mozos. Estamos hablando de entre 110 y 115 milímetros en función del peso, lo que puede llegar a absorber. Aparte, contamos con 2 centímetros extras de recorrido en la tija MP10, ante un golpe bastante fuerte es capaz de ceder, y para nuestra comodidad. Otras cosas destacables de esta bicicleta. Neumáticos de 2,4 con una holgura palpable y tenemos margen para que haya bastante barro. Nos va a dar más comodidad. No se usan dos carbonos como en la anterior versión. Anteriormente teníamos el OMR y el OMX. Y aquí se ha usado un carbono específico para esta bicicleta que la hace única. Buscando una absorción mayor en esta zona, se usan vainas completamente planas, acortamos distancia entre vainas, entre eje pedalier y el eje trasero, nos vamos a 42,5 y muy importante, nos permite meter una tija ya de 31,6 con recorridos de entre 10 y 15 centímetros en opción. Otro concepto interesante es el diseño Power Spine, donde se refuerza la parte inferior del cuadro, tanto en el tubo diagonal como en las vainas, para que se genere una estructura enormemente rígida. ¿Para qué? Para mejorar la transferencia de potencia y esa forma aplanada de los tubos del triángulo trasero mejorarán la absorción vertical de impactos y optimizarán eficiencia y confort. Hablemos un poquito de geometría y de peso respecto al modelo anterior. En este cuadro pintado en talla M, en báscula marca 1080 gramos. Si comparamos con el OMR anterior, eran 1100 gramos y con el OMX 830. Pero es importante recordar que aquí llevamos caja de pedalier roscada, cosa que muchos agradecerán. En cuanto a geometría, vemos unas vainas 5 milímetros más cortas que la de la temporada pasada. La dirección es más abierta, pasa de 68 a 67, igual que en una Orbea Oiz, y el tubo vertical pasa de 74,5 a 75,5. En una Oiz es 76,5, pero con el SAG se nos va a bajar. En cuanto al reach, en talla M, pasamos de 426 a 435. Un poquito más larga. Y el stack es un poco más alta, pasa de 602 a 618 milímetros. También esto está influido porque la horquilla es de 110 en vez de 100 milímetros. El trail aumenta. Tenemos más avance y una horquilla más larga también. El tubo superior es más bajo, que nos va a permitir movernos mejor encima de la bici. Y el tubo vertical es más corto, que también nos va a dejar más espacio y sobre todo va a conseguir que la absorción sea mayor. Como he comentado antes, lo del tema de los 2 centímetros, aquí tenemos la tija telescópica MP10 de Orbea. Una novedad con un peso muy contenido, nos da 419 gramos en báscula, solamente unos 40 gramos más que una Fox tope de gama, por un precio significativamente inferior. Y además el detalle de abrazadera universal en el cuadro y que tenemos un ajuste infinitesimal, es decir, podemos pulsar y se nos va a quedar en el punto que queramos, no como otras que son las Fox, que es arriba o abajo porque va un muelle. Esto es hidráulico. Otra particularidad de la Alma 2025 es que todos los modelos van con pinza flat mount. Ventaja, pues aparte de peso, estamos independizando completamente la vaina y tirantes. Anteriormente solamente lo tenían las OMX, las tope de gama. Otra novedad interesante es el Copic completamente integrado.
con un peso de 265 gramos y un ancho de 75 centímetros. Se entrega con dos potencias, 75 o 90 milímetros, 75 para talla M y S y 90 para talla L o XL. Además, incluye el cableado interno Seamless Internal Cable, que le llaman, donde puedes meter hasta 3 cables. En este caso solamente tenemos 2, pues es una bicicleta con cambio electrónico. A esto se asocia la dirección HS02, una integración perfecta y además donde incluye el Spin Block, que es el bloqueo de la dirección, para evitar que en caso de caída golpee el tubo horizontal. Se llama Spin Block, no Block Lock, como algunos dicen. El Block Lock es de Acros, que es otra marca, y esto es Spin Block. Y además incluye ya de serie el soporte para el Garmin en el mejor lugar y donde más protegido puede estar. Otro detalle interesante y que demuestra el gran cuidado y el cariño que ha tenido Orbea a la hora de diseñar esta bicicleta son los Smart Clip, que son unas sujeciones en el cuadro para el tubo vertical, que lo que nos va a permitir es, si necesitamos tijas que lleguen hasta abajo del todo, si está lógicamente el portavidón quitado, porque si no hay un tornillo que entra, poder usar una tija muy larga, de gran recorrido, incluso en cuadros pequeños. Ahora, eso sí, si vamos a usar el portavidón, hay que tener en cuenta que tendremos que poner una tija que no llegue más abajo de esos tornillos, porque habrá una inserción del tornillo hacia adentro. Otro detalle interesante de esta bici es la ventana de servicio, que va cerca del eje pedalier y que nos va a dar la posibilidad, y sobre todo a los mecánicos que lo van a agradecer mucho, de poder abrirla y acceder a la zona del cableado para hacer cambio de cables o simplemente mantenimiento. El Squid Lock ya le conocemos de la OIZ, también está integrado en esta bicicleta, con una abrazadera compatible con frenos de SRAM y de Shimano, donde tenemos el bloqueo en 2 o 3 posiciones de la horquilla y en el mismo mando la tija telescópica. Un detalle interesante, que para manos pequeñas, incluso para manos grandes, que por si quieres descansar un poco, tienen los mandos Squid Lock todos de serie cuando se entregan las bicicletas. Una pieza de plástico nos ayudará a poder generar un poco más de palanca y también más comodidad a la hora del uso. ¿Cómo se configura la gama? Empezamos en 1999 con la Alma M50. Muy interesante porque ya es el mismo cuadro que la tope de gama, que es la LTD de 7.999. Esto es destacable en Orbea, que las gamas más altas las ha mantenido. Pero si quieres empezar desde abajo con la de 1999 y luego ir mejorándola a medida que puedas económicamente, o hacer algún cambio con alguna bicicleta que tengas, pues lo puedes hacer porque ya tienes el cuadro tope de gama en cualquier modelo. A partir de la M30 podemos empezar a configurarla a través del mayo, tanto con componentes como puede ser sillín, el cockpit, y a medida que pasamos de la M30 ya podemos cambiar ruedas y podemos cambiar frenos y podemos cambiar muchas cosas. Los 3 niveles más altos son los que nos permiten hacer configuraciones de color. Esta es la segunda más alta de gama. Y por mi parte, yo creo que ya la presentación está hecha de la bici y ahora vamos a hablar con David Mozos, que nos está esperando. Bueno, pues ya tenemos aquí a David, después de todo lo que he explicado y después de 2 semanas que has estado probándola, pues que cuéntanos un poco, qué sensaciones. Hay que recordar que David ha estado 2 temporadas corriendo con una Orbea Alma, tiene también una OIZ de apoyo y es una bicicleta que le gusta mucho y bueno, pues cuéntanos un poco, qué sensaciones, el X-Fader, qué sensaciones de todo, qué te ha transmitido esta bici. Pues partiendo de la base que sigue siendo una rígida, la sensación que te da lo primero es confort, porque a mí la Alma me gusta mucho, he hecho muchos kilómetros en ella y nada más subirme a la bicicleta yo creía que estaba en la OIZ, por la posición, el cambio ese de geometría, pues se nota una posición más relajada, más cómoda y bueno, luego pues yo el funcionamiento del X-Fader no lo notas como tal, esos 2 centímetros o algo así. Centímetro y medio que te dicen. O centímetro y medio, no lo notas como tal, pero sí notas que la bicicleta es más cómoda, sobre todo cuando vas a más velocidad, se nota una bicicleta más estable, que absorbe más vibraciones y bueno, eso es lo primero que he notado en 2 semanas que la he podido probar, viniendo de la otra que la tengo más que trillada. Te iba a preguntar, ¿esta diferencia de comodidad la has notado sobre todo sentado o de pie? ¿Notas algo de más control? Me imagino que de pie lo que notarás es angulación,
geometría, que es más similar a la OIZ. ¿Y de pie el X-Fader te ha transmitido algo más de comodidad a la hora de bajar o más control? No, de hecho yo temía que me contaminase el pedaleo a la hora de ponerte de pie, pero no se nota nada. Se nota cuando estás sentado y sobre todo en velocidad y en zonas muy rotas, que notas que tienes algo menos de vibración en la parte trasera. ¿Podríamos hablar algo parecido a esa diferencia cuando teníamos bicicletas de aluminio y empezamos con las bicicletas de carbono, que de repente empezaban a transmitir más comodidad? Sí, algo similar. Parecido. Esa es la sensación. Es más sensación que ver. Yo he intentado verlo y he bajado escalones y he subido y no lo notas como tal, pero sí notas esa vibración que te quita. Y luego, bueno, al estar más vertical sobre los pedales, también notas que puedes imprimir más fuerza y que baja un poquito más por el ángulo de dirección y la horquilla se nota. Ese centímetro parece una tontería, pero se nota bastante. Es que es 1 centímetro y 1 grado más también de angulación. El trail también te ha aumentado, tienes más apoyos, es que eso lo tienes que notar. Por eso se nota un pelín más perezosa a la hora de un sprint, lo notas pues que le cuesta un poquito más, pero no es que te lastre subiendo, sino es esa sensación de la tengo que empujar un poquito más en el momento puntual de un sprint. Pero esa sensación es más sensación o hecho, te quiero decir. Siempre nos ha pasado, empezamos a tener bicicletas con horquillas más lanzadas, parece que son menos reactivas, pero luego realmente te pones a ver los números y avanzan lo mismo. Claro, seguramente sea eso, es más sensación porque es un poquito más alta también, entonces te tienes que adaptar. En 2 semanas no te da tiempo a adaptarte, entonces son pequeñas sensaciones. Posiblemente, porque al principio con la OIZ me pasaba, te ponías de pie y decías, joder, es que la rígida es más, imprimo más potencia, es más reactiva, pero no, cuando bloqueas la OIZ es igual de reactiva o más. Claro. Entonces, posiblemente sea sensación por la posición que ha cambiado. Te iba a preguntar, ¿algo que hayas oído, tema de ruidos, cableados a nivel interno, perfecto, no oías nada, silencio absoluto? Cuéntame. Yo no he notado nada. Lo que más he notado también es el balón de 2,4 que entra, que Claro, puedes jugar un poquito más con las presiones y eso también grande. te ayuda a que sea más cómoda. Pero ruido de cableado y eso, nada, o crujidos, no, nada. Vale. Nada, perfecto. Además, esta es una combinación perfecta con frenos y mano y cambio electrónico, es una pasada. Más cosas. Eje pedalier roscado. Sí. Pasamos del press fit. ¿Qué te parece? ¿Un acierto? ¿No un acierto? Cuéntame. Me parece un acierto. Es cierto que a mí el press fit no me ha dado problemas, pero sí podía tener algún crujido, alguna cosa rara. También al tener más apoyo, pues también te da más rigidez. Pero sí, yo creo que es un acierto. Y igual que cambiaron en la OIZ, cambiarla a esta era la evolución lógica, yo creo. Vale. Nuevo cockpit, que nos encontramos aquí con la entrada de 2 o 3 cables. ¿Qué tal sensación? ¿Rigidez? ¿Comodidad? Cuéntame. Pues lo primero que te da es la sensación de limpieza en la parte de adelante, porque yo tenía una maraña de cables entre el bloqueo, la tija, y van saliendo cada uno... La cámara. Las cámaras también, que yo necesito hueco para que vaya la cámara, entonces queda un poco despistado. Y ya si pones dorsal, ya pues eso es una locura. Aquí lo primero es esa sensación de limpieza y también la rigidez. Se nota más rígido un manillar con potencia integrada que cuando llevamos una potencia independiente del manillar. Y estéticamente, que es una pasada, y que tengamos aquí la opción de llevar ya el Garmin en el sitio donde más protegido está, pues la verdad que me gusta mucho. Y sin dejarnos atrás el bloqueo de dirección, que ya que venga todo integrado es un lujo. Correcto, que en este caso ya lo tenemos, como he dicho anteriormente, ya lo tenemos. Horquilla, que esta horquilla la tenemos en varios modelos. ¿Qué te ha parecido? Así, sé que llevas SID ahora mismo, pero ya la llevas la SID electrónica. En la OIZ, ¿qué tal? ¿Qué diferencia? Aquí llevas 32, no llevas 34. Claro, bueno, la Alma tengo la SID también, lo que pasa que es de 100. Pues, a ver, entre Fox y SID hay mucha diferencia. Rocksoft y Fox hay mucha diferencia, no tienen nada que ver, pero la sensación de esta SID, pues oye, me gusta. En la Alma me acostumbré a ella, me adapté, y aquí pues es un poquito más esponjosa porque tenemos ese centímetro más. A mí me ha gustado mucho, me ha adaptado muy bien y me gusta, independientemente del electrónico de la OIZ, que no tiene nada que ver. En este caso es una talla M, me imagino que no habrás notado gran diferencia en cuanto al slooping, aunque es un poquito más recortada que la otra, pero apenas habrás notado, y distancia entre ejes también, más larga. Es un pelín más larga. ¿Más lenta? No, podría decir que no es que sea a la hora de meterla. Más torpe. ¿Poquito Igual más o no? un pelín más torpe, pero es muy poquita diferencia, casi no se nota. Tampoco la he podido exprimir lo suficiente lo que me hubiese gustado, pero me he metido por senderos revirados y se maneja muy bien.
Vale. Entonces, así un poco resumiendo, balance comparado con una Alma anterior, con la Oiz, ¿crees que la vas a sacar más juego todavía que el Alma, que ya le sacaste mucho? ¿Va a haber más carreras donde tenías pensado meter Oiz que a lo mejor metes Alma? Sí, sí, de hecho, que venga ya con tija telescópica y con ese diámetro de tija, que es más estándar en el mountain bike, pues hace que puedas llevar una tija de más recorrido, entonces te atrevas a ir a sitios donde antes estabas un poquito más limitado. Eso, pues la estabilidad que te da bajando y esa absorción de vibración, yo creo que en más carreras iré con la Alma que anteriormente. Oye, por cierto, ¿y alguna crítica que ha habido de algún creador de contenido muy interesante? Tema de la tija de 10 centímetros. ¿Existe la opción de poner hasta 15 en opción? ¿Cómo lo ves? Tú en una rígida, 10, que es lo que viene de serie. Pues es que creo que yo llevo menos ahora y... Es verdad que tú llevas 8 ahora centímetros en el Alma, porque iba con 27,2. Llevo 80 y se queda un pelín justo. Yo creo que la medida ideal es 100. Más, yo creo que no hace falta. En una rígida, no te vas a ir a hacer enduro. Pero yo para mí, con 100... A lo mejor un tío de 1,90 m, un usuario de 1,90 m, a lo mejor sí meter 15 la bici o también es más medio, grande, entonces igual necesita algo más. Pero para mi altura, para esta... Tú eres 1,75 m, sí. Ahí andas, una talla M. En M con 100 yo creo que no necesitas más. Eso sí, esto es un acierto. Que venga ya en algunos modelos con tija telescópica o que puedas ponerlo. Y con el cierre de sillín estándar. Eso es. Que no tienes que ya hacer cosas raras. También. Bueno, pues, ¿y crees que se te olvida algo? ¿Algún comentario extra? Yo creo que ha sido un acierto lo de mantener la chepita que tiene ahí y toda la parte frontal con las aristas, que es idéntica a la otra, aunque haya modificado el tubo horizontal, pero eso hace que siga siendo la Alma independientemente de lo que haya cambiado en la parte de abajo. Y creo que aquí, este sitio, pues oye, estéticamente al principio te puede resultar un poco feo, pero cuando vas subido en la bicicleta y ves las mejoras, se te olvida. Oye, y así pensando en el futuro, ¿y qué te parece si Orbea a lo mejor algún día se plantea una Terra con este sistema o una bicicleta de gran fondo con algo así, con el X-Fader? Pues en una bicicleta de gravel sería un acierto, porque esas vibraciones que te quite sumado a un balón más grande, ostras, te haría una bicicleta muy estable. ¿Y en una gran fondo? ¿De carretera? Carretera no lo veo tanto. Pero en gravel sí lo ves. En gravel sí. En carretera necesitas sentir la carretera, necesitas sentir el agarre, pero en gravel, los riñones lo agradecerán. Y ya por último, Olimpiadas de Pekín 2008. Julien Absalon. ¿Con qué bicicleta ganó las Olimpiadas, el oro? Con una Alma de 26 pulgadas. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a ti.